El Ministerio de Evangelización comparte cada 3 meses charlas de capacitación evangelística para ayudar a los siervos de Dios a impartir la palabra de vida con más respaldo. Las charlas son impartidas por siervos de Dios que han obtenido impresionantes resultados trabajando en el área evangelística. La charla de hoy será impartida por nuestro hermano evangelista Junior Pérez González bajo el tema La Gran Comisión, un mandato. Escuchemos. Buenos días tenga la iglesia. Aleluya. Qué bueno es verlo desde acá. A los que no he visto, Dios los bendiga. Saludos en el nombre del Señor. Es especial estar en este lugar, compartir con nuestros hermanos, con la familia del Señor. Es especial estar con ustedes, hermanos, y realmente en el nombre del Señor se les quiere, se les aprecia. Quisiéramos que tuvieran unos días acá bien bendecidos. Disculpen todo lo que no le podemos dar y ustedes merecen, pero es nuestro interés en que en lo que podamos ayudarle, usted se sienta bendecido. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de traer una charla, una reflexión a esta su iglesia en esta mañana. Agradezco a la dirección nacional e internacional que me ha dado este voto y este favor de traer palabra del Señor a su iglesia. Por eso doy gracias a Cristo y espero que el Señor, solo Él, reciba toda gloria, toda honra y toda alabanza. Quisiera compartir con ustedes algunos pasajes bíblicos, así que les pido que tengan su Biblia bien activada, bien cerquita, porque vamos a leer la palabra en varias ocasiones y la hermana del proyector, por favor, que me ayude en la misma. Ya escucharon el tema que me toca desarrollar. Es un tema bien largo, bien escrito, varias personas. ¿Cuántos hermanos pueden hablar? Yo creo que la iglesia, soldado de la cruz de Cristo, puede hablar de la evangelización con poder y gloria. Desde nuestra simiente, desde lo que Dios nos ha regalado con nuestra simiente santa, yo creo que puede hablar en el nombre del Señor. Vamos a leer la escritura en Lucas capítulo 10, verso 1, que son los versículos que se han tomado como base en esta dirección de esta charla. Capítulo 10 de Lucas, verso 1. Usted se ubica, por favor. Queremos leer la escritura. Leemos la palabra del Señor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Les decía muchas cosas más. Fueron enviados a una misión, a predicar el evangelio, y se les embistió del poder del Espíritu Santo de Dios. Más adelante, en el verso 17, ahí mismo leemos, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a sabios e entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
Que el Señor nos haya dado bendición con la lectura de su santa palabra. Si usted escudriña la Escritura, va a encontrar que en la única porción de los evangelios que menciona que Jesús se alegró es en estos versos. En la única porción de la Escritura que dice la Escritura que Jesús se alegró es en estos versos, y no hace nada más y nada menos referencia a por qué Jesús se alegró acerca de la evangelización. La exitosa misión de los 70 hizo que Jesús dejara escapar una manifestación de gozo y alegría en el Espíritu Santo. Fíjese que no dice que se alegró así sencillamente. Si dijera esto, podría ser cualquier emoción pasajera. Si no, dice que se regocijó en el Espíritu Santo. No es lo mismo. Si leemos otras versiones de la Biblia en este versículo, yo voy a leerles dos en esta mañana. La Biblia al día. Dice la Biblia al día, analizando este versículo: en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo. La Biblia, el libro del pueblo de Dios. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo. Es decir, no era una alegría simple, no era algo sencillo. Él sintió alegría de espíritu. Él sintió alegría en el Espíritu Santo. Esta frase da expresión a dos cosas. Número uno, a la extraordinaria grandeza y profundidad de las emociones de Jesús. Número dos, a lo extraordinario que era aquello que produjo en él este éxtasis, la evangelización. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El campo de misión que estaba delante de Jesús, donde primero envió a los 12 discípulos y luego a los 70, era el ensayo de un campo de recolección mucho más vasto, que al final del ministerio se extiende al mundo entero. Y ahora viene el versículo base y el versículo que puede rectorear esta charla. Y es en Marcos 16:15. Pueden abrir su palabra, Marcos 16:15. Me ayuda el proyector, si puede, gracias. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Muchos titulan este pasaje como la gran comisión o el gran mandato del Señor Jesús. Sin embargo, no se debe evangelizar solo por obediencia a una ley. No se debe evangelizar solo por obediencia a una ley. La difusión del evangelio en el primer siglo no se hizo en obediencia a una nueva ley, a algo legalista. Pablo, Pedro y los demás apóstoles no predicaron el evangelio por obediencia a una ley, sino más bien fue, en primer lugar, una expresión nueva en la vida del Espíritu. Aleluya. Estaban los 120 esperando en el día del Pentecostés. ¿Y qué sucedió allí? Se derramó el Espíritu Santo. Fueron embestidos de poder. Y Pedro después salió de allí y predicó un mensaje. Una persona que no tenía letras predica un mensaje que se convierte en 3,000 personas. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Una nueva vida en el Espíritu. Ellos no predicaban por cumplir una ley o un mandato. Ellos predicaban porque tenían una vida nueva en el Espíritu. Encarcelados, en prisión, alabando a Dios. Pero la Escritura dice que no solo alabaron a Dios, sino que predicaron al carcelero. ¿Cuántos alaban al Señor? Y se convierte él y toda la familia. Una nueva vida en el Espíritu. Aquellos hijos de Dios que quieren predicar la palabra de Dios van a tener ese poder del Espíritu para vivir una nueva vida en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Segundo lugar,
No predicas por una obligación. Predicas porque tienes un anhelo ferviente por servir al Señor. Hay un pasaje que todos sabemos y es donde Pablo dice: tenerlo todo por basura por alcanzar a Cristo. Es decir, dejar todo, tenerlo todo que no sirva por alcanzar a Cristo. Eso se llama servicio al Señor. Podemos predicar con gozo cuando todo no vale. Lo único que vale es Cristo y a Él la gloria. O como aquellos macedonios que se atrevieron a decir con mucho ruego, a suplicar, a clamar para participar en dar, incluso sin no tener nada. Eso, hermanos míos, es un ferviente anhelo de servir al Señor. ¿Y cuántos pueden glorificarle? Tercer lugar, predicamos no por obediencia a una ley, predicamos porque tenemos una pasión por las almas perdidas. Iglesia, pastores, líderes, ¿tenemos una pasión por las almas perdidas? Dice Pablo, en desvelos, decía Pablo, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿No te ves reflejado, pastor? Se te enferma la ovejita. ¿Y cuántas carreras da el pastor? Te le hacen algo a la ovejita. ¿Y cómo se pone el pastor? Porque tú tienes un ferviente, hermano mío, una ferviente pasión por las almas perdidas. ¿Cuántos pueden alabarle? Predicamos el evangelio no por obediencia a un mandato, sino por la convicción profunda en la fe, en lo que hemos creído. Y así le pasaba a los mártires de la fe. Ellos tenían convicción en la fe, en lo que habían creído. No les importó ser muertos, no les importó ser apedrados, aserrados, echados a la fiera, pasar hambre, frío, necesidades por causa de Cristo. Para ellos todo estaba bien. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían una convicción en la fe en que habían creído. ¿Cuántos pueden alabarle? Revisando nuestras motivaciones hoy en día, ¿no será que ha menguado esa entrega? ¿No será que ha menguado esa pasión? ¿No será que se ha perdido ese estilo de vida? Y solo lo hacemos entonces por obediencia. Nos vemos el domingo a las 9 para la evangelización. Tenemos una campaña. Tenemos un culto de sanidad. Dios quiera que se despierte en su iglesia ese fervor del principio, ese fuego del Espíritu Santo que trasciende nuestro corazón y salga por nuestra boca la pasión por los perdidos. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Regresar a esa iglesia de nuestro ayer, que era la número 1 en predicar las buenas nuevas de salvación. Esa es la iglesia que alegra el corazón de Dios. Antes de pensar a ganar almas, cada pastor debe de preocuparse por conocer su comunidad, situación demográfica de la misma, creencias religiosas predominantes, nivel de escolaridad medio, fuentes de trabajo, tradiciones culturales. Al echar un vistazo, quizás lo que tú veas no te guste, porque vas a ver toda clase de pecadores. Pecadores sobrios, pecadores alcohólicos, pecadores homosexuales, pecadores heterosexuales, pecadores pobres, pecadores ricos, pecadores decentes y limpios y pecadores malolientes, pecadores de buen juicio y pecadores con cierto grado de déficit mental, pecadores educados y pecadores escandalosos. Al parecer no hay ninguna limitación con el tipo de pecadores. Las preguntas son: ¿estás dispuesto a tratar con este tipo de personas? ¿Estás dispuesto a amar a este tipo de personas? Pastor, ¿está dispuesto a que su iglesia entre en este tipo de personas?
Estaremos dispuestos a abrazar uno que está orinado. Estaremos dispuestos a abrazar un borracho. A que en los muebles lindos de tu casa se siente un indigente y lo pongas a tu mesa a comer. ¿Estarás dispuesto a ir a la casa de un delincuente? ¿Estarás dispuesto a tratar y relacionarte con gente demasiado confianzuda, con gente demasiado problemática y malagradecida? ¿Estás dispuesto a amar a este tipo de gente, pastor? ¿Estás dispuesto a gastarte tú y todos tus recursos por este tipo de personas? ¿Qué dice el pueblo? Sí. Si la respuesta es sí, entonces tenemos mucho que hacer. En una pequeña iglesia se estaba orando por un gran avivamiento y Dios lo sorprendió a todos. En una mañana llegó un joven a esa iglesia y se acercó al pastor y le dijo: mire, yo he salido de la cárcel y necesito congregarme porque en la cárcel acepté a Cristo como mi Salvador. El pastor emocionado le dijo: no hay problema, alcanzó, aquí está la iglesia, mire, aquí se puede congregar. El joven le dijo: ¿y puedo venir con todos mis amigos? Y el pastor enseguida dijo: por supuesto, no hay problema, venga con sus amigos a la iglesia. El domingo el culto tradicional de la iglesia se vio interrupto porque de momento entraron 20 drogadictos con el joven a la iglesia, malolientes, desbaratados, drogados, mal vestidos, con palabras obscenas algunos. ¿Y qué hizo la iglesia? Algunos no quisieron relacionarse con aquellos drogadictos. Dijeron: nos vamos a quedar de lejos porque no son buenas personas. Pero otros de la iglesia se acercaron y empezaron a relacionarse con aquellas personas y empezaron a tener un contacto directo con aquellos drogadictos y empezaron a cambiar su actitud sobre aquellas personas. Empezaron a mirar con los ojos que mira Dios. Aleluya. Empezaron a amar con el amor de Dios. Como resultado, varios de esos drogadictos se convirtieron a Cristo y comenzaron la carrera de la fe. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Cuántos le alaban? La pregunta es: ¿estaremos nosotros dispuestos? ¿Estaremos, pastores, dispuestos? La evangelización tampoco es para lograr éxito. La evangelización tampoco es para lograr éxito. Richard Harbenson, un capellán americano, decía: cuando la fe comenzó en Palestina, empezó con una relación con una persona. Se trasladó a Grecia y se volvió una filosofía. Se trasladó a Roma y se volvió una institución. Se trasladó a Europa y se volvió una cultura. Llegó a América y se volvió una empresa. Donde la fascinación del éxito es la motivación que mueve a los pastores. Si estás haciendo un buen trabajo, usted estará en la cima. Cada uno de nosotros dentro de sí tiene esa batalla interior: ¿sirvo o no sirvo? ¿Qué pasa que no estoy teniendo éxito en lo que estoy haciendo? ¿Qué pasa que no tengo éxito en esto que estoy haciendo? Pero el éxito no debe ser nuestra motivación para predicar el evangelio. Aleluya. Jesucristo, hermanos míos, no se preocupó nunca por el éxito. Incluso los que venían a él le decía: no le digas a nadie lo que ha hecho contigo. A él nunca le importó el éxito, aleluya, sino fue el amor que él tenía por las almas, el motor que movía a Jesucristo. ¿Cuántos le alaban? Cuando miraba a la multitud, ¿qué miraba? Los miraba con compasión, los miraba como aquellas ovejas que no tenían pastor. La evangelización
no es un método diseñado para hacer que yo triunfe, que yo tenga éxito como pastor. La evangelización no es un método que tú diseñes para hacer que tu iglesia tenga éxito. Más bien se concentra, y quiero que oigas esto bien, en alcanzar los perdidos para que no pasen la eternidad en el infierno. Esa debe ser la motivación de los pastores. No es el éxito en el evangelismo, no es el éxito que te digan y que te exalten, no es que se llene la iglesia, es evitar que las almas pasen la eternidad en el infierno. ¿Qué dice la iglesia? El mensaje oral y el testimonio. La evangelización se propone anunciar públicamente a Jesucristo como nuestro Salvador, ya sea a personas, a familias, a ciudades, incluso a naciones. Debe hacerse bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Ese Espíritu Santo es el que mueve a las congregaciones para buscar los medios adecuados, más especiales para trabajar, ya sea persona a persona, casa a casa, estudios bíblicos, distribución de Biblias, de tratados, CD, lo que se use. Cuando se llegan a los hogares, se encuentran situaciones difíciles. Pastores, ¿hay situaciones difíciles? Por medio de la oración hemos visto a Dios haciendo muchos milagros. ¿Le alabamos? De todos los métodos, el más simple y el más efectivo, iglesia, es el evangelismo relacional. El joven le predica al joven, el amigo al amigo, el compañero de estudio al compañero de estudio, el primo al primo, al vecino, al que se relaciona, el que está trabajando al colega de trabajo. Ese es el mecanismo, el medio más simple y el más efectivo. Sin embargo, el mensaje oral por sí solo puede lograr quizás que algunos asistan a la iglesia como un modo de escape de sus problemas, para recibir bienestar mental, para recibir ayuda monetaria, para resolver muchos problemas, y estas personas adopten una religión de los domingos, pero para producir un cambio en los estilos de vida, para que dejen los ídolos, para que dejen el pecado, para que no vivan más para sí mismos y comiencen a vivir para aquel que murió por nosotros. ¿Cuánto le alaban? Se requiere de testigos cuya palabra sea inseparable de su testimonio. Se requiere de personas que lo que prediquen lo hagan. Se requiere de personas, de testigos, que la palabra que den sea inseparable de su testimonio. No solo como individuos, sino la congregación como un todo proyecta una imagen de sí misma. Si los creyentes son maduros o inmaduros, si viven en conflictos o en paz, si el pecado abunda o se nota santidad en la iglesia. ¿Ustedes creen que las personas cuando llegan a nuestra iglesia no ven todo esto? ¿Lo ven o no lo ven? Si no se preocupan los unos por los otros, o es una iglesia que se preocupa por amar al hermano. Si la congregación no tiene ninguna relación con la comunidad o tiene una relación estrecha con la comunidad, si la expresan y buscan esa relación, todo proyecta una imagen favorable o desfavorable que afectará su labor. Vamos a leer Hechos 2:44 para entenderlo. Hechos 2:44. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Ese testimonio de la vida bien vivida es la primera gran avanzada que hace la iglesia en su trabajo en el mundo. ¿Cuántos pueden alabarle? Por eso una iglesia que sea efectiva en la evangelización, una iglesia que quiera ser efectiva en la evangelización, debe tener bien definido, hermanos míos, una acción definida, inteligente y programada por parte del pastor. ¿Con qué fin? Con el fin de que crezcan, se desarrollen y se multipliquen las almas que Dios nos está dando. ¿Quién dice amén? Haciendo una gran fuerza en la formación integral de cada alma. El pastor tiene que hacer esto. Tiene que tener una acción definida, inteligente y programada para que la congregación crezca, se desarrolle y se multiplique. El pastor tiene que preparar a su iglesia. ¿Glorificamos al Señor? Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, al menos que el convertido llegue a ser un miembro equipado y responsable de una iglesia local, la evangelización no está completa. Al menos no es traerlo y bautizarlo. Esa persona tiene que estar, hermanos míos, equipada, enseñada, y tiene que ser parte en actividad de esa iglesia local. Entonces la evangelización va a ser completa. ¿Glorificamos a Cristo? Pablo en Éfeso, miren un ejemplo bien clásico. Está en Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Usted entiende la fuerza de esa pregunta? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de ¿cuánto dice, iglesia? ¿Por espacio de cuánto? 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Estos cristianos en Éfeso fueron abandonados en el primer paso de la predicación. Ni siquiera sabían quién era el Espíritu Santo. Entonces Pablo, al encontrarse con ellos, ¿qué hizo? Bueno, sintió necesidad de ¿qué? De enseñarles, de equiparles, de prepararlos para el reino del Señor. Pastor de la iglesia, tú tienes necesidad de enseñarles, de equiparles y de prepararles para el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor? Toda iglesia que quiera crecer debe de destinar tiempo a discipular, aleluya. Número 1, de varios que hay, voy a mencionar 3, a los nuevos convertidos. Las almas que hoy entran y son motivo de alegría, mañana son motivo de tristeza si no se discipulan bien, pastor. Recuerda algo: el que no trabaja, da trabajo. Una iglesia que no discipula por bautizar, por ganar, por crecer, que puede pasar, es una iglesia que estrangula a sí misma su crecimiento. Porque esa misma persona después se afecta a ella y va a afectar a los que tienes dentro. Número 2,
Debemos dedicar tiempo a edificar a la feligresía. El pastor debe de tener temas de enseñanza, de sanidad para la iglesia. De eso podemos hablar toda la mañana. Tengo que ir yo a Vertiente a predicar. Yo voy a ir a llevar un tema de sanidad a Vertiente. Yo voy a llevar un tema de exhortación. Yo voy a llevar un tema de gloria. Nuestros feligreses les encanta que vengan predicadores de otros lugares, que vengan y den temas y se exalte, y los brincos son de este tamaño. Pero cuando el pastor se para dar la vianda, cuando el pastor se para dar la enseñanza, entonces son los ayayay. Pero el pastor es el que está capacitado, no es otro, es el pastor, y la responsabilidad es del pastor. Y la iglesia dice: amén. Para enseñar, equipar, disciplinar, enseñar a la feligresía. Pastor de la iglesia, es tu responsabilidad. Si están así, es porque es nuestra responsabilidad. Y cuenta le daremos al Señor. Número 3, tiempo a la preparación y capacitación de los obreros. Cada uno de nuestros hermanos tiene que saber cuáles son sus dones, cuáles son sus áreas fuertes, para entonces entregarse a la obra del Señor. Debemos de capacitarlos con las escrituras. Debemos de capacitarlos con la enseñanza, para que ellos entonces se den al Señor, pero se den en el área que tienen que darse. El púlpito le gusta a todo el mundo, pero el patio no le gusta a casi nadie. Y Dios se glorifica tanto en el púlpito como ¿dónde? Como en el patio. Y si me dejan, me siento a gusto en el patio. Debe ser nuestro anhelo supremo anunciar a Cristo a todo hombre y presentarlo a toda dimensión, como lo presentan las páginas de la Biblia. Pero sin un conocimiento amplio de la Biblia, sin un estudio profundo de la Biblia, ¿cómo vamos a presentar a Cristo? A veces nos enfrascamos en tantas actividades ministeriales que tenemos poco tiempo para estudiar la palabra del Señor. Y eso no es un secreto. Pero hermanos míos, tenemos necesidad, pastores del rebaño, tenemos necesidad de estudiar, escudriñar la palabra del Señor. Porque este mundo lo que necesita es palabra de Dios. ¿Cuántos pueden alabarle? Este mundo necesita palabra de Dios. Yo tengo unos frascos aquí. ¿Alguien sabe qué hay en este pomito? Por el color es colonia, ¿eh? ¿Y en el otro? Champú, no, ahí no hay nada. El fabricante de jabones Benjamin Babbitt fue una de las primeras personas conocidas en el mundo de ofrecer gratis, muestras gratis de su producto. ¿Qué hacía él? Él tenía una estrategia. Él decía: las personas que van a gastar el dinero lo gastan mejor en los productos que ya conocen que el que no conocen. Y eso pasa con los perfumes. Las personas que van a comprar un perfume caro, si tuvieran, y eso ocurre en varios países, tienen un perfume de muestra, unos frasquitos pequeños de muestra. ¿Y qué hacen ellos? Agarran el frasco de muestra y lo prueban. Y entonces, cuando ven que tiene la calidad necesaria, compran los frascos grandes. Comparado con esto, quisiera hablar de las casas de cultos, células de oración, grupos pequeños, como usted quiera llamarle. Yo no voy a entrar en un detalle teológico ahora. En base a nuestra experiencia, ha sido una gran bendición para el crecimiento de nuestra iglesia. Ha sido una cantera inagotable de almas mandadas por el Señor. Porque muchas personas, usted lo invita a la iglesia y no van, le tienen miedo a la iglesia, lo ve relacionado con esto. Pero si usted no, la persona de la casa de culto lo invita a la casa de culto, entonces la persona va a la casa de culto. ¿Lo ven relacionado ahora? Y entonces cuando van a la casa de culto, que es el lugar pequeño, y se insertan y reciben palabra y alaban a Dios, entonces después vienen a la iglesia. Aleluya.
Ahí pierden el miedo. Ahí son aceptados. Y ahí entonces el Señor empieza a trabajar con ellos. ¿Tu ministerio de evangelización ha perdido alguna fuerza? Las casas de culto le traen nueva fuerza a la evangelización. ¿Tiene usted la puerta trasera abierta? No hay nada mejor para resolver esto. Incluso es un tema difícil y complicado, que las casas de culto. Está intentando usted hacerlo todo solo. Las casas de culto ofrecen una estructura del cuidado pastoral. Ahí están los pastores pequeñitos, los pastores que atienden a esa oveja. Usted no puede atender a todas las ovejas ni a todas las visitas, pero ahí están los pastores que atienden con gusto a ese pequeño rebaño y con amor, con paciencia y con sabiduría reciben palabra del Señor. Las casas de culto no son un simple programa más de la iglesia, ni un elemento organizativo sencillo y usted diría no tiene importancia. La casa del culto, hermanos míos, es palabra de Dios para nosotros. La casa de culto nos ha traído bendición a esta iglesia que hoy soy pastor. En este momento tenemos 7 casas de cultos activas, donde se reúnen miércoles y jueves alrededor de 30 personas. Muchas de estas casas, el pastor del lugar, porque así lo considero, son apoyados por los hermanos que tienen los dones, por predicadores de la iglesia, y entonces se mantiene la iglesia viva, circulando, dando bendición, y se mantienen los feligreses predicando la palabra del Señor. Las casas de cultos han sido una bendición para nosotros de muchas maneras. Han relacionado a la iglesia a toda la congregación. Hay un sistema que está estructurado y relacionado con las casas de culto. El ministerio de intercesión orando por cada culto. Llegan las personas de la casa de culto, llegan a la iglesia y entonces en la iglesia ellos no saben que existe. Pastor, escucha, vienen a la iglesia y hay un grupo de hermanos que están orando allí en un lugar secreto para que esa persona que llegó a la iglesia sea tocada por el Espíritu Santo. Un ministerio de intercesión que reprende al mal. Un ministerio de intercesión que tiene el poder dado por Jesucristo para hacer la obra del Padre. Y no está orando ni por el primo, ni por la prima, ni por su problema. Está orando por los que vienen a la casa de culto. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero en la iglesia, un ujier en una puerta, dando la bienvenida. Usted dirá, si yo lo que tengo es una iglesia de 10 gente, ¿cómo voy a poner uno en la puerta? No hay nada más agradable que usted entre en un lugar y de esos 10 uno te diga buenas noches, adelante, llegó a su casa. Un grupo de alabanza pagando un precio. Un grupo de alabanza teniendo 3 ensayos a la semana para que la excelencia del culto sea especial. ¿Para quién es el culto? Para nuestro Padre. Pero hay que, hermanos míos, pastores, hay que pagar un precio por el grupo de alabanza. Hay que amar al grupo de alabanza. No equivoques. Hay que pagar todo lo que haya que pagar por un buen grupo de alabanza. Hay que capacitar al joven que usted ve que tiene talento para ir y está buscando de la alabanza. Capacítalo. Busca el instrumento. Paga una escuela. Eso va a virar en crece y Dios se va a glorificar. Yo tengo una experiencia personal. Y hoy está tocando en esta convención. Cuando llegó el hermano que es ministro hoy aquí en La Lisa a la iglesia donde era pastor, el hermano no sabía y se fue preparando y capacitando y costó dinero y costó tiempo. Pero hoy tenemos en La Lisa un grupo de alabanza para gloria del Señor. Tú quieres una iglesia que crezca, paga el precio y desarrolla los talentos que Dios le da a tu feligresía. ¿Cuántos pueden alabarle? Los lunes por la mañana tenemos un tiempo denominado
Cristo Libera. Es de 9 a 11 de la mañana. Nos reunimos los hermanos en la iglesia y hemos llamado a la congregación a que asista. Asisten varios hermanos, varias personas, pero también asiste a aquella persona que necesita liberación. Asiste a aquellas visitas que necesitan el poder de Dios sobre su vida. Se hacen sanidades, pero ¿sabe qué más ocurre? En ese grupo Cristo Libera recibimos palabra de Dios y ¿sabe? Nos edificamos en el nombre del Señor. Hablamos y orientamos lo que va a ocurrir en la semana y ahí nos quedamos con los líderes para tener un estrecho contacto para lo que va a ocurrir en esa semana. Con los pastores de distrito pasamos la lista de quién te faltó el fin de semana y entonces ya tú sabes, pastor, a dónde tienes que dirigirte. Organiza tu iglesia. Ve a tu iglesia, porque eso es parte de la evangelización. ¿Cuántos alabamos al Señor? Un grupo de evangelización llamado, y aquí lo voy a hacer someramente porque el martes ellos tienen una parte de 20 minutos. Voz de salvación. Mañana martes ellos estarán contando su testimonio. ¿Qué es lo que es Voz de Salvación acá? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, es un grupo de hermanos que ha querido predicar a Cristo a tiempo completo. Tenemos 2 hermanos que salen diariamente a predicar a Cristo a tiempo completo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero tenemos 38 hermanos más que suman unos 50 que se comprometieron con Cristo a predicar un día a la semana, y yo glorifico al Señor. Ellos responden al nombre de Voz de Salvación. Hace 4 meses estamos trabajando en un área bien difícil. 6 vías es el área reubicada de esta zona para acá abajo de Los Pocitos. Personas que tienen muchos problemas, personas que son conflictivos y todo lo que hemos descrito y que usted conoce, pero tienen ahora casas nuevas, pero ellos siguen siendo lo mismo. Cuando salió Voz de Salvación a trabajar, fue impactante lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo. Y yo por fe le digo a la iglesia que impactante va a ser lo que Dios hará. ¿Cuántos le alaban? 150 visitas traídas a los cultos del domingo. ¿Quién alaba al Señor? La iglesia llena, dando orientación los domingos, pero no dirigiendo la iglesia. ¿Sabes quién dirige eso? Las casas de culto. Ahí está Benjamín, como se gozó con nosotros en los últimos cultos de las casas de culto. ¿Sabes? Voz de Salvación predicando la palabra, regocijándonos. Cuando vimos el título del año para nosotros en este año, el pensamiento apostólico. Qué manera de regocijarnos. Llevábamos 2 meses predicando la palabra y declarando que esto iba a ser un año de victoria, de evangelismo grande para la iglesia en Cuba. ¿Quién dice amén? Los campos están blancos para la siega. Es tiempo de cosechar. Hagamos un último esfuerzo más por salvar a los perdidos, ancianos, jóvenes y niños. Vamos todos a evangelizar. ¿Cuántos glorifican a Cristo? Nos regocijamos, hermanos, mucho, porque estábamos enfocados en la misma visión del Espíritu Santo, y eso nos alentó, declarando el año de victoria. Este grupo se sigue fortaleciendo cada día, recibiendo espiritual y materialmente. Esos 12 obreros, no todos, pero la mayoría tiene un sustento que sale de la misma iglesia. Nadie viene con nada, sale de la que la misma iglesia da. Pero ya llegaron carpetas para Voz de Salvación, pero ya llegaron sombrillas para Voz de Salvación, ya llegaron bolsos para Voz de Salvación, y va a llegar, porque yo lo declaro por fe, el logotipo de Voz de Salvación. Y va a llegar los pulóveres que representan a ese ministerio. Te puedes enamorar, pastor, de una visión. Paga el precio y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu iglesia. ¿Cuántos pueden glorificarle? 135 casas abiertas por Voz de Salvación. Yo no estoy hablando de casas de miembros, estoy hablando de 135 casas abiertas, 168 estudios mensuales dados por Voz de Salvación.
Pero aunque la estructura esté organizada, aunque todo aparezca y parezca organizado, no somos nosotros los que convertimos a las almas. Es el Espíritu Santo. Nosotros somos los colaboradores de su gracia. ¿Quién dice amén? Si no me quitan el audio, me sigo. ¿Ustedes quieren que pare ahí mismo? Ya está la música. Pero esto es bueno. Esto es bueno. Pastor, no te desanimes. Pastor, no te desanimes. Hay escasez, todos la tenemos. No hay nada para hacer nada, aquí también. No hay recursos, Pero no te desanimes. Mira, como me pasa a mí en algunos momentos, que puedo ver el precio pagado. Hay instantes que los pastores no podemos perder. Cuando un alma se convierte, pero cuando empieza a dar su casa, cuando empieza a dar su vida, cuando empieza a dar su dinero, cuando empieza a darlo todo por la causa de Dios, es el único momento que los pastores tenemos para glorificar el nombre del Señor. Y entonces tomamos un respiro. ¿Quién dice amén? Y entonces tenemos y le decimos al Señor: vale la pena vivir para ti, Señor. Vale la pena morir para ti. Y entonces medito y logro visualizar en mi mente la iglesia que alegra el corazón de Dios. Ese es el único momento que yo te prometo que va a tener grandes ganancias. Lo otro, sufrimiento, pero por la evangelización Cristo dio su vida. Tú y yo démonos para que Cristo tenga esa iglesia. Aleluya. Dios te bendiga y el Señor reciba la gloria. Verdaderamente el Señor espera de sus hijos un servicio a Él hecho con un concepto pleno de que se hace por amor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias por su sintonía. Les esperamos mañana a la misma hora de hoy, donde podrá disfrutar de la siguiente charla titulada 3 razones fundamentales para la consagración. Esta charla será impartida por el superintendente Jordis Durán Lores. Les esperamos aquí por Radio Eternal.